Jóvenes, hoy vamos a hablar de toda una nueva clase que es la clase Sporozoa, y dentro de esa clase Sporozoa que tiene dos órdenes, el orden Coccidia y el orden Haemosporidia. Hoy nos vamos a dedicar al orden Coccidia, que son todos estos esporozoarios que se localizan normalmente en el aparato digestivo principalmente, y vamos a comenzar con la primer familia, que es la familia Eimeridae y el género Eimeria. Normalmente no se les llama Eimeria, aunque el género así se denomina. Se hace más honor al nombre del orden, el orden Coccidia, por eso a estos parásitos les llaman los coccidios y la enfermedad se llama coccidiosis. Entonces hoy vamos a hacer un ciclo que es para el género Eimeria, y este ciclo obviamente es un formato para otros ciclos más, solamente que en vez de hacerlo en un solo hospedero, lo van a hacer en dos. Entonces vamos a comenzar con este ciclo evolutivo del género Eimeria, ¿ya? Y lo que tenemos dibujado acá es un aparato digestivo o tracto gastrointestinal. Hablemos básicamente de estómago-intestino, en realidad sería un intestino. Y este ciclo se va a caracterizar porque tiene tres fases. Acá solo hay trofozoito y unos estados que son quísticos. Ya no está en el ciclo formal como los otros, que era o trofozoito y quiste o solo trofozoito. Aquí es un poco diferente y es por eso que este ciclo tiene tres fases. Una fase que va a ser la fase esporogónica, que se desarrolla en el medio ambiente. Luego hay una fase esquizogónica o fase asexual también que se llama. Y finalmente vamos a entrar a la fase gametogónica, conocida normalmente como la fase sexual. ¿Ok? Entonces no es que hayan machos ni hembras, sino que hay una reproducción sexual, pero entre gametos, ¿ya? Entonces vamos a partir el ciclo de la siguiente manera. Vamos a partir indicando que lo que va a salir al medio ambiente va a ser una estructura, ¿ya?, que tiene un solo núcleo, y esto se llama o quiste, o también se lo denomina como oocisto. Eso es donde partimos nosotros, de una estructura muy pequeña que varía de acuerdo a la especie entre 20 hasta 40, 50 micro. Y estos van a salir al medio ambiente. Entonces salen al medio ambiente obviamente con la materia fecal. Y una vez que este oquiste está acá en el medio ambiente, tiene que desarrollar la fase esporogónica. Y para eso comienza a sufrir unas multiplicaciones internas, y acá vamos a hacer la primera fase, donde dentro de este oquiste se forman 4 esporocistos, ¿ya? Entonces tiene 4 esporocistos, ¿ok? Esto sucede entre 12 a 24 horas más o menos, dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura. Y luego, dentro de cada uno de estos esporocistos, vamos a tener acá, de nuevo, hacemos el mismo quiste con sus 4 esporocistos, pero con la diferencia de que dentro de cada esporocisto hay otra multiplicación interna. Aquí vimos que el núcleo se partía en 4 y formaba 4 esporocistos. Ahora, dentro de cada esporocisto va a haber otra multiplicación y se van a formar otras estructuras que van a ir 2 en cada esporocisto. Y esto, acá se formarían 8 esporozoitos. Entonces, este oquiste en esta condición se llama oquiste esporulado. Entonces, este sería el oquiste esporulado. Por lo tanto,
Este viene a ser el estado infectivo, o sea, vendría a ser el infectivo. Si el hospedero definitivo, pues este ciclo es directo por si acaso. Si el hospedero definitivo ingiere este oquiste no pasa nada. Si lo ingiere así no pasa nada. Pero si lo ingiere en esta condición, sí estaría ingiriendo un oquiste esporulado. ¿Qué va a hacer este oquiste esporulado? Como siempre, va a contaminar el agua y va a contaminar los alimentos. Ellos, este proceso lo hacen aproximadamente entre 48 a 72 horas. ¿Y qué tiempo sobrevive en el medio ambiente? Pues van a sobrevivir dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura que sean apropiadas. Ahora, una vez que el hospedero definitivo se infecta, ¿qué va a ingerir? Va a ingerir el oquiste esporulado. ¿Dónde va a llegar? Va a llegar al intestino. ¿Para qué? Para hacer la fase esquizogónica. Aquí terminó la fase esporogónica, la fase de esporulación. Por eso formó los esporozoitos. Bueno, cuando llega acá, por acción de los jugos gástricos, ¿ya? Se rompe este tapón que tiene, y también cada uno aquí tiene un pequeño tapón, cada esporocisto, y se rompen todos y comienzan a salir. Y van a salir estos esporozoitos por acción de la digestión. ¿Quiénes se liberan? Ya se liberan los 8 esporozoitos. ¿Ya? ¿Y qué hacen estos esporozoitos que han sido liberados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 8 esporozoitos. Lo que hacen es, cada uno de estos esporozoitos van a invadir una célula. Estos protozoarios, ¿ya? Son intracelulares, por eso que son altamente patógenos. Solo se multiplican dentro de la célula. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este esporozoito va a ingresar a una célula, acá, del epitelio intestinal. Este era un esporozoito. ¿En qué se va a convertir? Se va a convertir en el trofozoito. Acá ya lo tenemos, como decir, al parásito. Recuerden el trofozoito. Y ya estamos comenzando la fase esquizogónica. Y este trofozoito comienza a tener aquí una fase muy importante, una multiplicación interna, endodiogónica o endógena, como quieran llamarle. Y dentro de este se va a formar lo que se llama el esquizonte 1 o esquizonte de primera generación. Como el desarrollo dentro de la célula es tan grande que ya llega un momento donde la célula ya no soporta, la gran cantidad el gran tamaño que ha tenido este trofozoito que se convirtió en esquizonte, se va a producir una ruptura de la célula. Se rompe el esquizonte, se rompe la célula. ¿Y qué libera? Libera estas pequeñas estructuras y libera, por decirle, entre 8 a 10 merozoitos. Si quieren, llamémosle los del esquizonte 1, merozoitos 1, si quieren. Inmediatamente, ¿qué hacen estos merozoitos? Cada uno vuelven a invadir las células. Son los merozoitos, ¿en qué se convierten? En lo mismo, en trofozoito, y el trofozoito se va a convertir inmediatamente en el esquizonte 2 o de segunda generación. ¿Qué hace este esquizonte 2? Se vuelve a romper, libera nuevamente la misma historia. Nuevamente libera de unos 20 a 40 merozoitos más o menos, ¿ya? Y estos merozoitos, ¿qué tienen que hacer? Otra vez van a volver a invadir el epitelio, y aquí tenemos estos merozoitos, ¿no? Merozoitos 2 se convierten en trofozoito y se va a convertir en el esquizonte, 3.
Y ahí se va a acabar la fase esquizogónica y vamos a comenzar una nueva fase que se va a llamar la fase gametogónica. Se rompe esto y ¿qué salen? Salen de 40 a 60 merozoitos más o menos, ¿ya? Pero aquí hay una cosa. Estos merozoitos salen sexuados. Hay masculino y femenino. No son hembras ni machos, porque son solo células. Entonces, los masculinos se van a llamar microgametocitos. Y los femeninos serían los macrogametocitos. ¿Ok? Entonces, el que sale masculino es microgametocito, el que es femenino es macrogametocito. ¿Qué hacen estos microgametocitos? Estos microgametocitos van a invadir las células epiteliales y acá este microgametocito ya va a entrar a hacer la fase gametogónica. Ya estamos hablando de gametocitos. Estos microgametocitos van a convertir una estructura donde se van a multiplicar, ¿ya? Y van a formar el microgamonte. Si quieren llámenle microgamonte, es como decir un esquizonte, pero de microgametos. ¿Y qué es lo que va a hacer ese microgamonte? Se va a romper y ahí van a salir los verdaderos. Fíjense que tienen dos flagelos. ¿Ah? Y estos se llaman microgametos. Muy parecido a lo que podría cumplir la función de un espermatozoide, ¿no? Que va a tener su... Eso pasó en el tema masculino. ¿Qué pasa en el tema femenino? Este microgametocito se va a venir a una célula epitelial también, ¿ya? Y acá lo único que va a hacer, no se va a multiplicar, lo que va a hacer va a sufrir un proceso de maduración y va a ir madurando, ¿ya? Y cuando acordemos, lo vamos a tener, vamos a hacer más grande acá, lo vamos a tener a este bien desarrollado y este se llama macrogameto. Tal cual como si fuese un óvulo, muy parecido. Entonces, ¿qué va a suceder? Estos microgametocitos van a venir aquí, van a buscarlo al macrogameto, ¿no? Vienen, por si acaso, ¿no? Fíjense que los microgametocitos se multiplicaron mientras que el macrogameto no se multiplica, porque pasa lo mismo que los espermas con el óvulo. Tienen que haber mayor cantidad de microgametos para venir a fecundar al macrogameto. Llega acá y viene y se produce exactamente lo que sucede, pierde los flagelos y acá ¿qué va a hacer? Está haciendo un proceso llamado, todos conocemos, fecundación. Los microgametos van a fecundar al macrogameto. ¿Qué tenemos después de esto? Vamos a tener una estructura que es prácticamente un huevo o cigoto. ¿Recuerda? La unión de dos gametos forman un cigoto y lo vamos a hacer así de dos colores para decir que ya está fecundado. Este microgameto fecundado ya se lleva el nombre de, primero se le llama ooquineto. Se llama ooquineto. Y luego continúa un pequeño proceso de maduración. Y este ooquineto ya lo vamos a tener bien formadito. Y este va a romper acá la célula epitelial. ¿Y cae a dónde? ¿Dónde estamos acá? Estamos en el lumen, ¿no? Y entonces este se llama ooquiste u oociste y es el que va a salir. Entonces aquí se acabaría la fase gametogónica. ¿Por qué se llama gametogónica? Porque aquí intervienen los gametos. Entonces, resumiendo, primero los ooquistes salen al medio ambiente, forman una fase
esporogónica, donde tienen que esporularse y se forman el oquiste esporulado. Una vez que ingresa, tiene que hacer la fase esquizogónica. ¿Cuál es la parte más importante y más patógena? La fase esquizogónica. ¿Por qué? Porque es la fase de multiplicación, donde son millones y millones de células que se destruyen, porque el principio es sencillo. Invaden, se multiplican, se rompen, invaden, se multiplican, se rompen, invaden, multiplican, rompen. Entonces hay una gran destrucción del epitelio intestinal, y es por eso que la enfermedad que se produce con esta himeria, que es la coccidiosis, pues es una enfermedad altamente patógena, que lo que va a hacer es que una vez que esto, ya sea merozoito, el trofozoito, el esquizonte, destruyen prácticamente el epitelio intestinal, y no solamente llegan a nivel de epitelio, o sea, agarran toda la mucosa, ¿no? O sea, la lámina propia, llegan hasta la submucosa normalmente, ¿ya? Donde, ¿qué van a producir? Como en la submucosa están las terminaciones de los vasos sanguíneos, se va a producir diarrea, pero esa diarrea va a ser con hemorragia porque hay lesiones en los vasos sanguíneos. Entonces, la característica de esta enfermedad que va a ser una gran destrucción de células epiteliales, más una pérdida de sangre, entonces y más la pérdida de líquido que se produce en toda diarrea, entonces vamos a tener un cuadro clínico de diarreas, ya que pueden ser desde mucosa a mucosanguinolenta, sanguinolenta, inclusive se podrían llegar hasta una diarrea hemorrágica, dependiendo qué grado de lesión produjeron aquí en la parte más interna para que se produzca. Entonces, esta es la fase más complicada, la fase de los esquizontes, donde hay la gran multiplicación, y finalmente, como en todo proceso, recuerdan que en las otras tenían que formar quistes, ¿no es cierto? En este caso lo hacen no por esa división binaria, sino por un proceso de fecundación, así como en Giardia, los trofozoitos al dividirse formaban quistes, aquí no. Aquí hay unos microgametos que fecundan unos macrogametos y forman los quistes, que es la forma que no invade tejido, pero sí es la forma que tiene que salir al medio ambiente para volver a continuar la infectación. Entonces, este en resumen sería el ciclo del orden Coccidia, ¿ya? Y vamos a ver otros ciclos más adelante que son indirectos, donde una parte hasta aquí, la fase esquizogónica, se va a hacer en un hospedero, y esta parte se va a hacer en otro cuando el ciclo sea indirecto. En este caso es un ciclo directo, todo se produce en el mismo momento, pero para que nos vamos dando la idea, ¿no? Donde la fase asexual o esquizogónica va a ser en uno y la gametogónica o sexual va a ser en otro. Y esto siempre se va a desarrollar en el medio ambiente. Entonces, con esto terminamos este ciclo de la eimeria.